estado de forma presencial. Esto es parte de lo que tenemos que acostumbrarnos a trabajar de esta manera, pero es un placer estar con ustedes. Si quieren voy a dar mi presentación y tal vez ustedes cuando vaya concluyendo yo termine mi parte, que la verdad es que tenemos poco tiempo, pues ustedes tal vez me hacen sus preguntas y luego para que empiece ya después la licenciada Dorcas a dar la parte que le corresponde. Pero sin duda, sin pena, por favor, me pueden hacer las consultas. Bueno, el tema que yo les voy a dar es bien sencillo, ¿verdad? Es básicamente para que ustedes entiendan qué es el derecho de autor y qué es los derechos conexos. Eh, Luego, la licenciada Dorcas va a aportarles el tema de la diferencia entre lo que es el derecho moral y el derecho patrimonial. Entonces, voy a empezar hablando un poquito de qué es la propiedad intelectual, porque obviamente es importante tener el contexto en dónde estamos. Y entonces podemos ver, ahí como pueden ver en la diapositiva, que la propiedad intelectual como tal es la forma bajo la cual el Estado va a proteger el resultado del esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgación de esas acciones. La propiedad intelectual en el caso de Guatemala la vamos a dividir en grandes ramas. Por un lado, el derecho de autor y el derecho conexo, y por otro lado tenemos a lo que es la propiedad industrial. Me imagino yo que ustedes ya recibieron o van a recibir el curso de qué es propiedad industrial, porque, por ejemplo, cuando hablamos de propiedad industrial, estamos hablando del conjunto de disposiciones cuyo objeto es la protección de las creaciones, pero en este caso hay que tener claro algo, y yo creo que es la diferencia entre la propiedad industrial y el derecho de autor, porque la propiedad industrial tiene una aplicación en el campo de la industria y el comercio, y la protección contra la competencia desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales. Entonces, dentro de la propiedad industrial, vamos a ver que se protegen todos los que son los signos distintivos, como son las marcas, los nombres comerciales, las expresiones o señales de publicidad, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos empresariales, los datos de prueba. Y entonces es una rama bastante grande, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, en este caso podemos ver que la propiedad industrial abarca todos aquellos elementos que tienen principalmente una aplicación en el campo de la industria y el comercio, ¿sí? Y es así entonces que la otra rama de la cual nuestra legislación protege la propiedad intelectual, tenemos a lo que es el derecho de autor, ¿sí? Eh, ¿Vamos bien ahí? ¿Alguien que tenga alguna duda hasta el momento? Si tienen alguna duda, por favor me interrumpen, ¿sí? Y, Solo, Víctor, solo si podrías en tu diapositiva hacer más grande la pantalla. en la diapositiva. ¿Sí, doctora? Compártala como una diapositiva normal, como una presentación normal. Ajá, Ok, ¿ponerla así? sí, así es. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, y entonces entramos ya a lo que es el derecho, el derecho de autor como tal. En el caso del derecho de autor, como ustedes ven, pues básicamente son todas las creaciones de las personas se derivan de su intelecto, de su mente, de su imaginación. Por lo tanto, es importante que reconocer el tiempo, el dinero, el esfuerzo que estas personas realizan para la elaboración de todos estos trabajos. Y aquí es donde entra la importancia del derecho de autor, ¿sí? Es necesaria la protección de los derechos de autor de las obras literarias, artistas,
de los intérpretes, ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, ¿sí? ¿Por qué es necesario protegerlos? Pues básicamente para fomentar las nuevas creaciones y eso por supuesto que va a traer un crecimiento económico, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que cuando hablamos del derecho de autor, estamos hablando que vamos a proteger a los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Por supuesto que cada elemento es distinto, ¿verdad? Pero principalmente el derecho de autor protege a estos elementos, ¿sí? Entonces es importante que estas personas sepan y conozcan que pueden proteger todas sus obras literarias y artísticas y científicas, ¿sí? Porque obviamente el autor invierte tiempo, invierte dinero, ¿sí? Recursos muchas veces, ¿sí? Y muchas veces ellos no saben que pueden proteger sus obras. Obviamente la mayoría de artistas, intérpretes, ellos saben que realizan una labor para poder subsistir económicamente, pero muchas veces se violan sus derechos, ¿sí? Y por eso es importante el derecho de autor, ya que es tan complejo y, por ejemplo, vamos a ver que es un derecho declarativo, es decir, que no es constitutivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra legislación establece que desde el momento que un autor realiza una obra, ¿sí? Desde ese momento está protegido a nivel nacional y a nivel internacional, ¿sí? Entonces, no es necesario incluso registrar sus obras para que el autor pueda reconocérsele su derecho en Guatemala. eh, Más bien con el simple hecho desde el momento de la creación de la obra está protegido. Ahora bien, algo que yo siempre les digo muchas veces en mis presentaciones a las personas es que nuestro derecho de justicia es eminentemente positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces cuesta mucho demostrarle a los jueces nuestro derecho y por eso hay que presentar medios de prueba y por eso es de que siempre se les recomienda a los autores por lo menos iniciar el proceso de registro, ya que esto les va a dar un documento de respaldo al momento de iniciar alguna acción legal. Sí, vamos a ver que el procedimiento de registro no es complicado, es bastante sencillo. ¿Verdad? Pero bueno, entonces vemos que en el derecho de autor se protegen a los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonograma y organismos de radiodifusión. ¿Sí? Bueno, vamos a ver también que podemos dar alguna pequeña definición. Por ejemplo, podemos decir que es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la protección de los derechos que de él se derivan, es decir, los derechos concedidos al autor de determinada obra. Por lo tanto, cabe hablar de derecho de autor y no de derechos de autor. Entonces, técnicamente, cuando se habla del derecho de autor, es mejor decir derecho de autor y no derechos de autor, porque realmente es un solo derecho el que se le confiere, ¿sí? Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿sí? También nos da una definición y, por ejemplo, nos dice que es la protección jurídica que se otorga al titular del derecho de una obra original del que es autor. El derecho de autor ya vemos que va a comprender dos categorías principales del derecho, que son los derechos patrimoniales y los derechos morales. Entonces, si ustedes se dan cuenta de algo, sí, hay un solo requisito que nos pide la legislación para poder proteger una obra, y esta es que la misma sea original, ¿sí? No se pide ningún otro requisito, lo único que pide nuestra legislación, y bueno, la legislación casi que a nivel internacional, es que la obra sea original, es decir, que no sea plagiada. Cuando Cuando hablo de plagio, realmente no es que nadie pueda citar o poner algo de algún otro autor, no, no, no. Lo que sucede es de que hay que hacer las citas. Cuando uno hace una obra y va, por ejemplo, si es una obra literaria,
y yo quiero copiar a algún autor, alguna definición, por supuesto, lo puede hacer, no hay ningún problema. El problema es no citarlo, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Hay que tener cuidado con las citas, con las fotografías. Hay diferentes formas de hacer las citas ahora. Tenemos el sistema APA, eh, muchos otros sistemas que nos dan las técnicas de investigación, ¿verdad? Pero lo importante es citar. Entonces, como les digo, el único requisito que nosotros verificamos es que la obra sea original, ¿sí? Y entonces, es importante también conocer qué es una obra, ¿sí? Entonces, se consideran obras todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, siempre que constituya, como vimos, una creación intelectual original, ¿sí? Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, nos da una definición, creo que tal vez es un poco más completa que la que tenemos, y nos dice que son obras literarias como novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, periódicos y programas informáticos, bases de datos, películas, composiciones musicales y coreografías, obras artísticas como pinturas, dibujos, fotografías y escultura, obras arquitectónicas, publicidad, mapas y dibujos técnicos. Entonces, creo que la OMPI nos da una definición un poco más extensa, mucho más amplia, ¿verdad? De qué es lo que podemos considerar nosotros como obra. Pero bueno, lo importante es conocer alguna definición que nos abra un poquito el panorama. Entonces, el autor, ¿sí? Es la persona que crea todas estas obras, ¿sí? Novelas, poemas, documentos, periódicos, programas, bases de datos, películas, etcétera, ¿sí? Sin embargo, también tenemos otro tipo de derechos y son los derechos conexos, ¿sí? Por eso es importante diferenciar lo que es el derecho de autor con lo que es el derecho conexo. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, hay personas que son autores y a la misma vez tienen derechos conexos. Ya les voy a poner un par de ejemplos. Pero es importante primero conocer quién es el autor para luego entrar al derecho conexo. Porque no puede existir un derecho conexo si primero no existe un derecho de autor. ¿Estamos? Primero se debe de constituir el derecho de autor para que posteriormente pueda existir el derecho conexo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el derecho conexo? Pues miren, el derecho conexo comprende la protección de los artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonograma y organismos de la difusión. En este caso no se trata de un derecho de autor como tal, ¿sí? Sino que es un derecho que se origina de una obra protegida por este, ¿sí? Va relacionado principalmente con poner una obra a disposición del público y también otorga el derecho exclusivo a su autor, ¿sí? En el caso de la protección, vamos a ver que el convenio de Berna nos dice que la protección es automática. También tenemos el artículo 3 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que establece que es el goce y el ejercicio de los derechos no están supeditados a la formalidad de registro, es decir, que no hay necesidad de registrar los derechos de autor para que la persona pueda tener esa protección, ¿sí? ¿Desde qué momento se adquiere la protección? Pues desde el momento de su creación. Y esto va principalmente relacionado con la fijación de la obra y el único requisito que se pide es de que la misma sea original. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo un poquito sencillo para que nosotros podamos entender la diferencia entre el derecho de autor y el derecho conexo, ¿sí? Si, por ejemplo, vemos la obra del Chavo del Ocho, yo creo que todos estamos relacionados con esa obra, toda la vimos, pero, por ejemplo, el autor
el autor, si vamos a ver, el autor de los personajes fue Roberto Gómez Bolaños. Ok, pues él es el autor de los personajes, ¿sí? Ahora bien, cuando le dio el papel a cada artista, ¿sí? Eh, Vino, por ejemplo, vamos a poner el caso de la Chilindrina. Ella agarró el personaje y obviamente ahí no decía cómo se tenía que vestir ella, cómo tenía que hablar, cómo tenía que llorar, etcétera. No, ella le dio sus características, le dio, digámosle, como dicen los artistas, le dio vida al personaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? En este caso, ella tiene un derecho, pero es un derecho conexo, porque ella no es la dueña del personaje, ella no fue la autora del personaje. Ella, por ejemplo, lo que tiene es un derecho conexo de interpretación. ¿Sí? Claro, no es que no se le reconozca su derecho, no. Ella va a tener un derecho de interpretación, pero ella no tiene el derecho sobre el personaje, porque ella no es la autora, ¿sí? Por eso les decía yo que para que exista un derecho conexo, primero se debe de constituir el derecho de autor. ¿Estamos? De hecho, en México hubo un litigio precisamente de esta artista, en donde ella quería la autoría del personaje. Y el tribunal mexicano, pues, sabiamente dictaminó que ella tenía el derecho sobre su interpretación, más no sobre el personaje, porque el autor del personaje era Roberto Gómez Bolaños. Y es por ello, si ustedes tienen niños pequeños o todavía les gusta la obra, no sé si han visto que existe una caricatura de la serie y ustedes, si se dan cuenta, en la caricatura no sale la Chilindrina, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente esta obra fue posterior al litigio. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que si ellos querían sacar a la Chilindrina, y la querían sacar como realmente era en la vida real, es decir, con la niña con el vestido verde, sus trencitas, etcétera, etcétera, tendrían que haberle pagado derechos a María Antonieta de las Nieves, ¿sí? Y entonces, para evitar ese pago, lo que hicieron fue no ponerla mejor. Claro, pudieron haber creado otra, en la caricatura, por ejemplo, otra Chilindrina, pero creo que eso hubiera sido un efecto más negativo que no ponerla, porque creo que nadie se hubiera identificado con el personaje. Ese es un ejemplo claro para que podamos identificar el tema del derecho de autor y el derecho conexo. Ahora, por ejemplo, hay personas que yo les comentaba que tienen el derecho de autor, pero a su vez tienen derechos conexos sobre las mismas obras. Y el caso que de algún nacional les puedo mencionar, por ejemplo, a Ricardo Arjona. ¿Por qué? Ricardo Arjona es el autor de la letra de sus canciones. También es autor en la gran parte de sus canciones de las melodías, ¿sí? Él escribe su música. ¿Estamos? Entonces, él tiene la autoría sobre la letra y la música. Pero entonces, ¿qué pasa? Si él también canta, entonces él empieza a tener otro derecho, que es un derecho conexo. Él es un artista e intérprete, ¿sí? Si él además toca sus melodías, él se convierte en un ejecutante, ¿sí? Y si ustedes se dieron cuenta, él también tiene una disquera, entonces él también tiene otro derecho conexo, que es un productor de fonograma. ¿Estamos? Y no sé si tendrá alguna radio, pero si tuviera alguna radio, él se convertiría en organismo de radiodifusión. Entonces, él tendría, en una sola persona, tenemos el derecho de autor y también tenemos derechos conexos, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo claro es, vamos a ver, Amor Eterno, ¿sí? La canción Amor Eterno. El autor de la letra de la canción es Juan Gabriel. Pero una de las personas que lo interpretaba era Rocío Dúrcal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, ¿y cómo es que se manejan los derechos? Sencillo. Si Rocío Dúrcal quería cantar Amor Eterno en alguno de sus conciertos, simplemente tenía que pagar ciertas regalías a Juan Gabriel. Simple y sencillo. Esa es la diferencia entre el derecho de autor y el derecho conexo. ¿Estamos? Entonces, podemos mencionar que el autor es el creador,
de la obra artística o científica literaria, ¿sí? Y el derecho conexo, como vemos, están involucrados lo que son los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonograma y organismos de radiodifusión. Ahora bien, el procedimiento de registro es bien sencillo. Únicamente se solicita un formulario que se llene, una declaración jurada en donde la persona tiene que decir que él es el creador de la obra y que la misma es original, porque nosotros no podemos establecer si realmente es original o no. Eso no hay forma de saberlo, ¿sí? Se realiza un pequeño examen de forma y se procede al registro como tal, ¿sí? En este caso es un procedimiento bien sencillo, dura aproximadamente, exagerado, un mes, no es tan complicado y los costos son bastante accesibles. Estamos hablando de que por un registro no debería de pasar de gastos de 1,000 quetzales, ¿sí? ¿Verdad? Obviamente, si usted contrata a un abogado, pues obviamente ahí es donde se incrementa un poquito el tema, pero por eso están los centros de apoyo a la tecnología e innovación. De hecho, la San Carlos, pues tiene 3 centros, tiene uno en la Dirección General de Investigaciones, que aquí nos acompaña Dorcas, que es la coordinadora de ese centro. Tenemos a la doctora Unice también, que está encargada que también veo que nos acompaña el día de hoy, que está en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Tenemos otro CATI en la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Entonces, realmente es algo bien importante que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Porque al final, pues, son centros que están al servicio del estudiante, del investigador, del docente, ¿verdad? En la Universidad de San Carlos, y que ellos los pueden apoyar a manera de reducir los costos, que también eso es algo que se busca, ¿verdad? Pero como les digo, el procedimiento es bien sencillo. En gastos, les digo, no debería pasar de 700, 800 quetzales. Y bueno, se pueden hacer, vamos a ver, si usted tiene varios libros, puede decidir si lo hace de forma separada, lo hace en forma de compilación. Usted tiene varias pinturas, pues usted va a decidir si registra pintura por pintura o va a registrar todas en forma conjunta. O sea, hay diferentes formas de hacerlo, pero lo importante es que ustedes se vayan familiarizando con el tema, ¿sí? Y algo importante que deben de conocer, ya para ir finalizando mi temita, es que existen sociedades que se llaman sociedades de gestión colectiva. En este caso, son sociedades que se constituyen a través de una persona jurídica o una sociedad civil y luego piden su autorización acá con nosotros al registro de la propiedad intelectual. En este caso, las sociedades que tienen el ejercicio del derecho de autor y de los derechos conexos por medio de organizaciones que actúan en representación de los titulares de derechos, obviamente en defensa de sus intereses, ¿sí? Es una forma de administración colectiva de un derecho. Ellos actúan en nombre de los titulares del derecho de autor o del derecho conexo, ¿sí? En este caso, los titulares de los derechos, es decir, el autor, el artista, intérprete, ejecutante, productor de fonograma o organismo de radiodifusión, autoriza a estas sociedades de gestión colectiva para que en nombre de ellos manejen y administren sus derechos, lo que va a implicar entonces una vigilancia, autorización de uso, la recaudación de fondos monetarios que va a derivar en la distribución de las regalías, ¿sí? En este caso se dividen y crean en relación de administración de determinada especie. Por ejemplo, tenemos sociedades de artistas, de intérpretes, ejecutantes, y así se pueden ir creando sociedades de gestión colectiva que va a proteger un derecho determinado. ¿Cómo funcionan las sociedades de gestión colectiva? Bien sencillo, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que lo puedan entender. Si, por ejemplo, alguien tuviera un bar, pues de repente usted pone su música y está ahí toda la noche, y de repente alguien que estaba sentado en la barra se levanta al final de la noche y le dice, mire, yo soy representante de la Sociedad de Gestión Colectiva, y fíjese que yo oí que usted hoy en la noche tocó a Shakira, Juan Gabriel, a Maluma, Ricardo Arjona, etcétera, y le empieza.
Y fíjese que todos ellos son mis representantes. Entonces, usted me tiene que pagar tanto. ¿Estamos? Y entonces ellos, en la mayoría, ellos tienen un tarifario que nosotros se los autorizamos aquí en el registro, y entonces ellos por lo general los negocios compran membresías de 3, 4 meses, de 6, de un año, y entonces ellos les dan el listado de artistas y de personas y de canciones que pueden tocar, y usted lo puede tocar ya de forma libremente. ¿Por qué? Porque recordémonos que el derecho de autor está permitido su utilización en el ámbito doméstico, ¿sí? Pero ya cuando usted transgrede el ámbito doméstico, ahí cae usted ya en una violación del derecho de autor, ¿sí? Entonces, ¿cómo es en el ámbito doméstico? Súper sencillo. Si usted compra un disco el día de hoy, pues se supone que es para leer, para escucharlo usted, y obviamente creo que también lo va a escuchar su familia, ¿sí? Yo creo que su familia y su círculo más cercano. Pero si, por ejemplo, usted tiene un negocio y usted llega al negocio y usted dice, bueno, voy a poner mi disco porque a la gente le gusta mi música, y usted pone el disco y entonces empieza a sonar en su negocio, usted ya se salió del ámbito doméstico, ¿sí? Usted ya se salió del ámbito doméstico, y entonces las personas obviamente tal vez van a ingresar a su negocio aprovechándose de la música, y entonces es ahí donde entran las sociedades de gestión colectiva y le dicen, miren, ese disco está protegido por un productor de fonograma, y entonces yo soy el representante del productor de fonograma y yo le voy a cobrar, ¿verdad? Por eso es importante saber cómo utilizar el derecho de autor. Hay provisiones incluso para bibliotecas, de cuántos ejemplares pueden tener en fotocopias, por ejemplo. Hay muchos temas, muchos temas. Yo creo que una hora es bien poquito abarcar esto que se da en 6 meses. Estoy tratando de darle lo más digerido posible la información, pero por supuesto creo que esto va a ser podríamos crear una secuencia. Ahí sí que ustedes tienen ya los contactos de sus CATIs en la universidad, y ya sea que con Dorcas, que está organizando este evento ahí en Digi, pues podemos ya poder tener una planificación para que ustedes puedan sumergirse en temas ya un poco más específicos, ¿verdad? Porque como les digo, cada tema del que yo les estoy explicando, hay convenios, hay legislación internacional, nacional, para cada tema que yo les estoy explicando. Entonces, yo aquí daría por finalizada mi presentación. No sé si alguien tiene alguna duda para que me la pueda realizar. Me quedo a su disposición. Buenos días, licenciado. Buenos días. Sonia García de la Digi. Solamente para indicarle que en el chat hay algunas preguntas que están haciendo. No sé si logra ver. Una es, ¿este registro funciona bajo el mismo principio de prioridad como es registro de la propiedad en cuanto al registro de obras? Es una pregunta que Ok. tiene. Y aquí yo estoy viendo las preguntas. Sí, muchas gracias, licenciada. Si quiere, voy a ir respondiendo cada una de ellas en el tiempo. No sé, Dorcas, ¿cuánto tiempo tengo para responder preguntas? Serían unos 5 minutos. Voy a tratar de abarcar. Buenos días, Delia. Le comento, nosotros en el caso del registro del derecho de autor, no manejamos tanto el tema de prioridad, porque, vamos a ver, sucede algo. Han habido casos en donde usted puede traer su obra, ¿sí? Y media vez usted nos cumpla con los requisitos de la declaración jurada, nosotros la vamos a registrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la declaración jurada usted va a establecer que usted es la autora y que la obra es original, ¿sí? Entonces, ya, si usted cometió falsedad, entonces ya entra el tema del delito de perjurio, como se hace una declaración jurada. Entonces, en el caso del derecho de autor, la prioridad se maneja de forma distinta, ¿verdad? Porque puede ser de que 2 años después venga una persona a registrar el libro que usted registró hace 2 años.
Sí, pero entonces ahí es donde se va a tener que determinar quién fue la persona que hizo el libro. Pero con nosotros en el tema del derecho de autor, con que nos traigan la declaración jurada y nos digan que usted es la autora y la obra es original, nosotros procedemos a inscribir. No podemos determinar quién fue primera, quién escribió la obra, quién escribió la canción. No se maneja tanto el tema de la propiedad como sí se maneja en marcas, por ejemplo, o sí se maneja en patentes. Ahí la propiedad es sumamente importante. En cambio, en el tema del derecho de autor, basta con la declaración jurada. Claro, si usted está falseando la información, ese ya es un tema que se discutirá en tribunales principalmente. Nosotros acá únicamente somos una oficina de registro, procedemos a registrar con la documentación que se nos presenta, ¿verdad? Entonces, no podemos determinar si realmente, vamos a ver, nos trae una canción, yo no puedo saber si usted fue la que la escribió, no hay forma de saberlo. No sabemos si usted fue la primera que lo cantó, no hay cómo saberlo, por eso es de que se solicita la declaración jurada, ¿verdad? De todas maneras, si quieren apunten mi correo, o yo aquí se lo voy a poner. Porque entiendo que tenemos muy poco tiempo, sin ningún problema, si yo no puedo responder todas las preguntas, me pueden hacer las preguntas de forma individual y yo con gusto me tomaré el tiempo para responderle a cada una de ellos. Vamos a ver con Edgar, ¿qué sucede en el registro de la propiedad intelectual de una obra, de un libro, si el tema es igual que el de otro autor, ya que los temas no son totalmente agotados nunca? Mediante sonar interpretación y se hace necesario crear nuevas obras con otras perspectivas. ¿Hay algún problema para realizar la nueva obra? Listo. Gracias, Edgar. Mire, le voy a comentar. Muy difícil, con nosotros no hay un registro de títulos, ¿sí? De obras. Vamos a ver, imagínense si alguien quiere hablar de derecho civil, ¿sí? Yo soy abogado, por ejemplo, entonces vamos a ver, no hay otra forma de desarrollar la obra. Voy a hablar de derecho civil de obligaciones. O sea, no hay cómo crear otro título, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Ahora, sucede algo. Muchos autores, y ahí es donde tienen que tener ustedes el contexto completo de todo lo que es propiedad intelectual, muchos autores a su vez de que protegen la obra como tal, protegen por aparte el nombre del libro como marca, ¿sí? Entonces, ahí sí, Edgar, habría algún problema, porque el tema es de que si yo protejo el tema del libro como marca y ese es el que voy a utilizar para comercializarlo, por ejemplo, yo creo que ahí sí habría algún problema porque la persona podría impedir que usted utilice como marca ese título. Pero aquí estamos hablando de propiedad industrial como tal. Entonces, por eso es importante conocer los diferentes sistemas de protección porque se complementan, ¿verdad? Cada uno se complementa entre sí, ¿sí? En la pregunta, Edgar, de los negocios de la música, no es permitido utilizarlo. O sea, si usted tiene su disco y quiere ponerlo en su negocio, no es permitido. Incluso tampoco la radio, porque los organismos de radiodifusión también están protegidos. Entonces, lo que puede suceder, Edgar, es de que en algún momento, si usted tiene un poquito de mala suerte, va a llegar una sociedad de gestión colectiva y le va a decir, mira, estás escuchando a Shakira y yo soy el representante de Shakira, entonces me tenés que pagar. Por eso es importante, vamos a ver, a veces es mejor pagar a las sociedades de gestión colectiva. Si a usted le gusta mucho unos artistas y sabe que lo quiere poner todo el día, pues mejor pague, porque las multas son bastante grandes, a veces son $50,000 y a veces incluso pueden cerrarle el negocio, ¿sí? Muchas gracias, Mariela, por el saludo. Yo creo que son temitas un poco complejos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo tengo mi primo, vamos a irnos a extremos, ¿sí? Que tenía una cevichería, le cayó una sociedad de gestión colectiva y prefirió no pagar
y ahora se puso a investigar de qué, por ejemplo, qué artistas no están representados aquí en Guatemala, y ahora usted va a la cevichería y escucha música hindú de Irak. Vamos a extremos, ¿verdad? Pero el tema es que las sociedades de gestión colectivas, esa es su función principal. Ahora, súper importante es reconocerles el trabajo, porque hoy por hoy ya tenemos nosotros grandes maestros, por ejemplo, de la marimba, que antes no, o sea, se están muriendo de hambre literalmente en sus casas, en sus aldeas, y grandes maestros que nos han dado tanto al arte guatemalteco. Y hoy por hoy, a través de las sociedades de gestión colectiva, ellos ya tienen regalías por lo menos de 2.000, 3.000 quetzales. ¿Por qué? Porque todo, imaginemos, los grupos de marimba y todos ahí en las fiestas patronales, en los casamientos, ahí cobrando y aprovechándose del intelecto de los grandes maestros de marimba. No, ahora las sociedades de gestión colectiva están llegando, por ejemplo, si hay un casamiento, llegan acaban de tocar la canción pues miren, grupo me tiene que pagar a mí. Y así poco a poco ya los artistas nacionales principalmente son los más beneficiados de este tema, porque obviamente ya están recibiendo regalías por sus trabajos, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Aparte de los derechos de autor y de marcas, ¿qué otros casos principales se ventilan en la OMPI? ¿Se utilizan algunos métodos alternos de los métodos? Ok, le voy a comentar, Eleazar. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un ente rector a nivel internacional, pero únicamente nos da lineamientos. Ellos no se meten en cómo trabaja cada registro a nivel internacional, ¿sí? Es decir, el registro de la propiedad intelectual tiene su normativa y nosotros registramos. Obviamente la OMPI nos ayuda en temas de capacitaciones, pero ellos no resuelven ningún problema, ¿sí? Usted, si tiene algún problema nacional, usted tiene que ir a litigar en el sistema jurídico nacional. ¿Estamos? Ya sea utilizando el sistema civil o el sistema penal, dependiendo de qué estemos hablando. ¿Qué se protege en Guatemala? Tenemos... se divide, como les decía al inicio de la presentación, en dos grandes ramas se divide la propiedad intelectual. Tenemos el derecho de autor por un lado, que es lo que les acabo de explicar yo, derechos de autor y derechos conexos, y por el otro lado tenemos la propiedad industrial, que es donde se protegen los signos distintivos, las invenciones, modelos y diseños de autor, ¿sí? Ok, muchas gracias, Angélica. Eleazar, igual, si tiene alguna duda, por favor, ahí está mi correo, me puede escribir ya para alguna duda un poco más específica. Sí, Edgar, no, fíjese que si usted se ha dado cuenta, no sé si se han dado cuenta algunos, yo creo que Dorcas ahorita va a hablar de los plazos, pero por ejemplo en México son 50 años de protección del derecho patrimonial. Y entonces sucede algo, y ustedes se han dado cuenta, en muchas televisoras, hoy por hoy usted ve películas de la época de los 30, 40, del cine mexicano, ¿sí? Y uno dice, pucha, ¿por qué las están pasando? Sencillo, porque ya no tienen ya no tienen el derecho patrimonial, entonces yo ya lo puedo distribuir de forma sin ningún problema. Ya vamos a ver con Dorcas que hay plazos de protección, y el derecho patrimonial tiene plazos muy específicos. Media vez venza un plazo, usted ya lo puede utilizar sin ningún problema. Por ejemplo, en el tema del derecho de autor, son 75 años después de la muerte del autor. Por eso, desde que usted, terminando la conferencia, podría ir a imprimir una obra de William Shakespeare, imprimirla y venderla y no pagar ninguna regalía, porque ya el plazo de protección venció. Entonces, más o menos ahí es donde va viendo el temita del derecho de autor y en los plazos de protección, ¿verdad? Que son lo más importante. Bueno, sí, perdón por el tiempo, yo creo que ya voy cortito, si no le voy a dejar muy poco tiempo a la licenciada Dorcas. No sé si alguien tiene algún otro temita ahí, si no, con mucho gusto, ya tienen ahí mi correo electrónico, me pueden hacer sus preguntas ya de forma individual y yo con gusto me tomaré el tiempo de responderle a cada uno de ustedes. Y por supuesto, como le decía, ya sea que cualquiera de los coordinadores de los CATIS pueden organizar algún evento como este ya para que hablemos de un tema muy específico, porque como les digo, esto se da en 6 meses de universidad y a veces uno ni termina el curso, ¿verdad? Entonces,
Si no hay otra duda, Dorca, yo creo que te dejaría ahí. No sé si les parece. Yo digo, tienes que dejar de compartir para poder compartir las diapositivas. Ok. Yo creo que ya estamos ahí, ¿verdad? Ahí estamos. Ahorita entonces. Buenos días a todos. Vamos a... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, lo Sí se escuchamos. escucha, licenciada. Lo escuchamos, licenciada. Está bien. Sí, licenciada, claramente. Bueno, vamos a continuar con nuestras diapositivas. Vamos a hablar sobre las diferencias entre derechos morales y derechos patrimoniales. Pero para llegar a ello necesitamos primero hablar qué son los derechos morales y qué son los derechos patrimoniales. Los derechos morales consisten en el reconocimiento de la paternidad del autor sobre la obra realizada. Se puede decir que también dispone de la facultad para decidir sobre su obra. Posee derecho a la paternidad e integridad de la obra. Es el vínculo entre el autor y su obra, ya que ahí plasma las ideas que surgen de su intelecto. Proyecta su personalidad en estas obras, como por ejemplo, cuando una persona escribe un poema, va inmerso el sentimiento personal de la persona creadora de este poema. Por eso es que los derechos morales están intrínsecos entre la persona y la obra. Por esa razón, el derecho moral es importante porque es uno de los derechos que son intransmitibles, o sea que no podemos nosotros ceder este tipo de derecho. También se refiere a la esfera más íntima y vinculada a la personalidad del autor. A través de esto se protege la identidad y reputación del creador de la obra. A eso se refiere cuando hablamos nosotros de derechos morales. Los derechos morales son más o menos 5, en donde están inmersos en cinco definiciones o conceptos. Tal es el caso de los derechos de autoría o de paternidad. Los de divulgación, integridad de la obra, retirar del mercado, modificación, acceso ejemplar único. Cada una de ellas, pues, tiene una definición específica. ¿Qué queremos decir con un derecho moral de autoría? Eso lo que queremos decir es que constituye el derecho del autor a exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra, ya sea se haga con su nombre, firma o signo, que lo identifique, incluso de forma anónima o bajo un seudónimo. ¿A qué se refiere el derecho de divulgación? Solo el autor de una obra puede decidir si se da a conocer o no y cuáles van a ser las condiciones de divulgación. Por eso es importante este derecho. Este derecho también establece el decidir si su obra ha de ser divulgada o no. También es el ejercicio o es el derecho imprescindible para la explotación de la obra. O sea que si nosotros como autores ejercemos nuestro derecho de divulgación y decidimos que no se puede divulgar y que esa obra se va a quedar pues engavetada, es nuestro derecho y no nos lo pueden violentar. ¿A qué se refiere el derecho de integridad de la obra? El autor tiene derecho a exigir el respeto a la integridad de la obra, también a impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella, que suponga prejuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación. Puede oponerse a las transformaciones, adaptaciones, mutilaciones o a cualquier tipo que pueda violentar la integridad de la obra. El derecho de retirar del mercado también lo tiene el autor como derecho moral. Él tiene toda la autoridad de retirar su obra si él ya no quiere que siga circulando. El problema que se da ahí es que si el autor decide que dejen de circular y ya hay personas
que ya tienen en su poder estos libros o estas obras o editoriales a las cuales se les ha cedido el derecho de comprar ese libro, tendría que indemnizar a todas estas personas. Por lo regular, este derecho, pues, es muy difícil de accionar, pues tendría pérdidas económicas el autor. También está el derecho de modificación. ¿Qué quiero decir con eso del derecho de modificación? Solo el autor tiene la potestad de cambiar, por decirles algo. Si hace una obra y dentro de la obra él piensa que quedó como una obra inconclusa o que puede darle otra adaptación, solo él como autor lo puede hacer. Tal es el caso, podríamos hablar de las series. Muchos hemos visto series en la televisión y el autor muchas veces deja como en suspenso. Solo él podría continuar o agregar a este tipo de obra, si quiere o no modificarla, agregarla o cambiarla. Tal es el caso, como lo decía el licenciado Víctor, en la serie del Chavo del Ocho, realmente podría haberse creado otro personaje, pero pues cambiaría totalmente el alma de la serie, ¿verdad? Pero sí se podría hacer y solo él podría haber hecho eso. También otro del derecho que tiene es el acceso ejemplar único, o sea que el autor tiene derecho a tener en su archivo un documento original, o bien cuando para hacer la nueva edición es el único que podría autorizar un nuevo tiraje de ejemplares. Eso relacionado con derechos morales. Los derechos morales no prescriben. ¿Qué quiero decir con que no prescriben? Que no tienen un tiempo perentorio. O sea, esos son para toda la vida. Como decía el licenciado Víctor, los derechos de autor tienen una vigencia de toda la vida, más 75 años después de su muerte. Pero después de su muerte, aún cuando este derecho ya pueda ser de dominio público la obra, siempre tienen que darle la autoría al autor. Por eso es que los derechos morales no prescriben. ¿Qué queremos decir con los no renunciables? Que aunque el autor diga, a mí ya no me interesa ser el autor de la obra, no puede decir que no, porque está inmerso dentro de su derecho. Y aún si por medio de un instrumento jurídico se diera estos derechos, queda nulo, porque son irrenunciables. Este derecho, hablando del derecho moral, no se puede ceder, no son cedibles. O sea que no puedo decir yo, bueno, te voy a poner un ejemplo, hice la obra Las Pequeñas Traviesas, por ponerles algo, y decir, bueno, yo ya no quiero ser la autora o decido mejor heredárselo a uno de mis hijos. No puedo, porque ahí lo que está plasmado es el alma del autor. Entonces, por eso no son cedibles. Tampoco pueden ser negociables. O sea que cuando yo vengo y autorizo y ejerzo mi derecho patrimonial, no puedo ceder mis derechos morales para negociarlos. Por eso son no negociables. No se pueden embargar. O sea que mis derechos morales, que ya como los habíamos hablado, que son el derecho a la modificación, el derecho al ejemplar único, el derecho a la integridad de la obra. Todos esos derechos no me los pueden embargar por medio jurídico. Ahora vamos a hablar un poco de derechos patrimoniales. ¿Por qué es necesario hablar primero de un derecho y después de otro? Porque después vamos a encajar cuál es la diferencia clave entre estos dos derechos. Los derechos patrimoniales son los derechos que tiene el autor en relación a un beneficio económico. Son los derechos que el autor ejerce para la explotación.
son aquellos que nos permiten al autor obtener un rendimiento económico por la utilización de su obra. Estos derechos son los únicos que pueden ser cedidos o transferidos por medio de un documento jurídico, o ya sea por un documento privado. Los derechos patrimoniales, como ustedes se pueden dar cuenta, son muy diferentes a los derechos morales, porque en los derechos patrimoniales estamos hablando del derecho a la reproducción, a la distribución, a la comunicación, a la transformación, a la colección. ¿Qué queremos decir con estos 5 tipos de derecho? Que cuando nosotros, como autores, cedemos los derechos patrimoniales a un ente, si hablamos de reproducción, estamos cediendo que ellos pueden reproducir nuestros derechos, nuestras obras, y que pueden distribuirlo, que lo pueden dar, transformarlo, en el sentido de transformarlo, por supuesto, eso es si hablamos de derechos conexos, como hablaba el licenciado Barrios, que los derechos conexos son derivados del autor, o sea que los derechos sí se pueden transformar, pero ya sea en una obra de teatro o en una ejecución. El derecho a la colección, o sea que también podemos nosotros ceder este tipo de derecho. Aparte de ello, los derechos patrimoniales son temporales. Sí se pueden transferir, sí se pueden renunciar, sí pueden ser negociables y sí se pueden embargar. Es decir, entonces, que la diferencia entre los derechos morales y patrimoniales consiste en que los derechos morales estamos hablando aquellos derechos que son intrínsecos del autor, y los derechos patrimoniales es cuando hablamos ya en el aspecto económico, financiero. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos la diferencia entre estos dos derechos, porque nosotros como autores no podemos ceder los derechos morales, pero sí los patrimoniales. Por eso los patrimoniales, que en realidad no es que sean más importantes que los morales, pero los patrimoniales son los que realmente le dan el valor económico, el valor de crédito, el valor más que todo para retribuir un poco al autor de su esfuerzo en la creación intelectual sobre esas obras. Las diferencias de los derechos morales y patrimoniales se enmarcan más que todo, si miramos nosotros en esta gráfica, en que, ¿cuáles son los morales? Propios de la persona o fruto de su inteligencia creadora. En los patrimoniales es de contenido económico, valorables en dinero. Si ustedes se dan cuenta, uno es como el aspecto espiritual y el otro es el aspecto material. Si hablamos de que son la paternidad e integridad, son intemporales, o sea que no fenecen, no caducan. En parte los patrimoniales sí tienen limitaciones de tiempo. Eso va a ser de acuerdo a las diferentes contrataciones o de acuerdo a qué tiempo nosotros queremos ceder ese tipo de derecho. Si hablamos de los morales, dice que son intransferibles, no se pueden pasar de una persona a otra. En cambio, los patrimoniales, eso sí, yo puedo ceder mis derechos a terceras personas. Aún puedo yo decidir también a quiénes les puedo dar yo ese derecho. Son irrenunciables en el aspecto moral. El autor no puede desprenderse de ellos. Es decir, que yo ya no puedo decir, a mí ya no me interesa ser el autor. Y si hablamos del aspecto patrimonial, ahí sí son renunciables. El autor puede desprenderse de este derecho, pero estamos hablando, y ya lo habíamos dicho anteriormente, que estamos hablando sobre la reproducción, distribución de los mismos. Ese es lo que nosotros estamos cediendo. No estamos cediendo en sí
lo que plasmamos dentro de ellas y el sentimiento personal, sino el documento plasmado en un libro, el que estamos cediendo para que este pueda ser distribuido y vendido. Dice que los derechos morales no pueden ser negociables. En parte los patrimoniales sí se pueden desprender un tipo de negocio de tipo contractual. No se pueden tener por orden de juez que me van a quitar mis derechos morales, pero sí los derechos patrimoniales. Esto sucede porque acá, hablando de los patrimoniales, estamos ya hablando en el ámbito, como les decía, comercial. Por eso es importante que nosotros comprendamos realmente los derechos morales y patrimoniales. Esto se desprende directamente de los derechos de autor y los derechos conexos. Y es tan importante los derechos morales y patrimoniales por la relación que existe entre ellos. Una persona que es autora tiene intrínsecos sus derechos morales y patrimoniales. Y la diferencia lo hace en que yo puedo ceder mis derechos patrimoniales, pero no los morales. O sea que cuando yo cedo mis derechos como autora, yo tengo la potestad de exigir que en cada libro y en cada, si se diera una presentación de derecho conexo, siempre pongan mi nombre como crédito. Por eso es importante que los derechos morales no los dejemos por un lado y podamos nosotros accionar sobre ellos. Que si existe jurisprudencia, existe jurisprudencia sobre los derechos patrimoniales. En cierta ocasión hice una investigación en la CC, que es el ente máximo acá en Guatemala, y encontré que sí habían personas que habían ejercido su derecho patrimonial vi un caso entre El Salvador y un guatemalteco, que él había cedido sus derechos patrimoniales a una editorial aquí en Guatemala, y vino una persona de El Salvador y lo que hizo fue que empezó a reproducirlos en El Salvador. Fue, no recuerdo ahorita por el momento, pero sí el caso fue resarcido económicamente y pagado los daños de costa legales y por supuesto los beneficios de las regalías. Otra cosa que podemos agregar sobre los derechos patrimoniales, que los derechos patrimoniales nosotros podemos cederlos por un porcentaje de regalías. Por eso es que muchos guatemaltecos, ustedes se dan cuenta que dentro de las instituciones que venden este tipo de documentos, siempre algunos, no todos, pero algunos le dan a uno hasta ciertos tickets, como quien dice, al comprar unos ciertos libros, el mismo autor está cediendo un porcentaje extra de descuento, porque ellos siempre están de la mano con el autor. Por eso, dentro de los colofones, cuando nosotros cedemos el derecho de distribución, ahí dice cuántos ejemplares. Eso más que todo nos sirve a nosotros como autores que no pueden venir y por decirles algo que en el año 2000, pongámosle 2018, yo cedí mi derecho de reproducción por 10,000 ejemplares. Y resulta que ahorita en el 2019 nuevamente hacen un tiraje de otros 10,000 ejemplares. Por eso es que cuando nosotros hacemos las citas, no sé si ustedes se recuerdan, ponemos no solo la página, el libro, sino el libro, porque eso también nosotros le estamos dando de cierta manera margen para que el autor, si es que llegara a leer el libro donde nosotros estamos poniendo parte de la o la cita o la parte que nosotros tomamos de ese libro, se den cuenta que lo estamos tomando de un ejemplar, que nosotros realmente pues no sabemos si es o no legal, pero sí de ahí se puede determinar el autor si no están violentando sus derechos. Y por supuesto, aquí en Guatemala tenemos en el Ministerio Público un área específica donde
donde nosotros podemos ejercer nuestro derecho. Hay una fiscalía directamente sobre la violencia que existe en relación a propiedad intelectual. Con esto no queda más que recalcar, por supuesto, que todas estas situaciones de derecho podemos nosotros acercarnos al registro de la propiedad intelectual que se encuentra en la Séptima Avenida 761 de la zona 4, donde nosotros podemos ir con nuestros documentos, que como hablaba anteriormente el licenciado, es una solicitud, una declaración, tiene un proceso también que es más fácil que una patente. Pues no es tanto que sea más fácil, sino que la patente es un poco más compleja. También los invito a que puedan visitar la página de la Cati Digi. Ahí en la página de la Digi estamos a la orden. Cualquier pregunta, pues sí, de igual manera con el licenciado Víctor, estamos dispuestos ahí a colaborar con sus respuestas. Y muchas gracias. Espero que esta pequeña introducción, porque si nos dedicáramos a hablar de solo un tema, nos llevaría, como decía el licenciado, sería como una semana quizás para nosotros empaparnos un poco o tener un panorama más específico sobre situaciones limitadas o limitantes que nosotros tenemos. Muchas gracias. Linda, buenos días. Buenos días. Le saluda la licenciada Wendy Vázquez de CONSAC. Con una consulta, ¿qué pasa con las metodologías que se crean desde cursos prácticos? ¿Pertenecen a la USAC o al estudiante? Fíjese que precisamente sobre ese tema tenemos el próximo miércoles, pero adelantándole, podría decirle de que dentro de la ley de derechos de autor también nos habla sobre las obras por encargo. Si hablamos de específicamente lo que usted me estaba diciendo, si usted tiene de por medio un contrato en el cual parte de su trabajo es realizar este tipo de temática, por supuesto los derechos patrimoniales le pertenecerían a la universidad, pero los morales, o sea, los de crédito son de la persona autora. Gracias. ¿Pregunta? ¿Quieres agregar algo, Víctor? Tienes que habilitar tu micrófono. Ahí está. ¿Ya me escuchan ahí? Sí, exacto. Sí, les comento, en este caso, como bien decía la licenciada Dorcas, nuestra ley de derechos de autor enmarca muchos tipos de obras. Y en este caso lo que hay que determinar es que el tipo de contrato, como bien decía Dorcas, ¿verdad? Porque si dentro de su contrato, por ejemplo, está elaborar este tipo veo que son, vamos a ver, materiales de presentación, ¿no está la pregunta? Se relacionaba... Cursos prácticos. Que se crean en cursos prácticos. Sí, en este caso, la propiedad de la obra, si lo quieren ver así, el derecho patrimonial lo tiene la Universidad de San Carlos y el derecho moral lo tiene el autor, la persona que lo hizo. ¿Esto qué quiere decir? De que quien es dueño de la obra es la Universidad de San Carlos y la Universidad de San Carlos, cuando saque el documento o lo exponga, tiene que poner en algún lado que la persona que lo hizo para respetar el derecho moral, pero la propiedad como tal de la obra es de la universidad y es algo bien importante que lo entendamos. Y tal vez alguien, si tenía dudas de las tesis, de una vez se las aclaro porque siempre es una pregunta que surge cuando estamos hablando de estos temas. El autor es el estudiante. ¿Oyeron? Es algo bien importante que de una vez lo tengamos súper claro. En las tesis, el autor es el estudiante. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Quedan invitados para nuestra próxima actividad, que es el miércoles 29. Como hablábamos anteriormente, esta va a ser unas actividades que van a ir concatenadas con los temas, porque de acuerdo a las preguntas que ustedes tienen, pues vamos a ir madurando los temas.
hablar de propiedad intelectual es amplio. Entonces, por eso es importante no dejar de estar conectados, ¿verdad? Porque poco a poco, quizás algunos temas uno a veces lo siente que ya lo sabe, pero era necesario hablar de los derechos de autor y los derechos conexos porque está ligado con los derechos morales y patrimoniales. Por eso era importante de que el licenciado nos diera su presentación y nos aclarara, porque tenemos un panorama general realmente de lo que son derechos de autor y derechos conexos. Solo para hablar de derechos de autor tendríamos que tener una actividad, y para hablar sobre derechos conexos, porque muchas veces donde nosotros a veces entendemos mejor, o es lo que a mí me pasa, es con ejemplos, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice dónde puedo aplicar tal derecho y dónde no. Entonces, y a veces confundimos los derechos de autor y derechos conexos con el derecho industrial, que como les hablaba, ese va a ser un tema aparte. Poco a poco nos vamos a ir sumergiendo en este mundo de propiedad intelectual. ¿Alguna otra pregunta o vas a agregar? Tal vez solo Licenciado. para ver ahí en el tema de, vi alguna pregunta de Edgar. En el caso, Edgar, lo único que se puede vender, si lo quieren ver o ceder, es el derecho patrimonial, es decir, el derecho a yo beneficiarme económicamente de la obra. Ahora, el derecho moral nunca, nunca, nunca se puede vender, ceder bajo ninguna circunstancia. Por eso yo les decía a algunos estudiantes que pagan por hacer sus tesis, por ejemplo, yo les diría, miren, en principio la persona que hizo la tesis, usted cuando imprimiera su carátula, en principio, respetando el derecho de autor, tendría que poner quién fue el que se la hizo. Porque el derecho moral, aunque la persona quisiera renunciar al derecho, ni siquiera eso se puede hacer. Entonces, lo único que se puede vender es el derecho patrimonial. Perdón, ¿sí? ¿Quién iba a hacer una pregunta? Sí, licenciado Barrios o licenciado Dorcas, una pregunta. ¿Qué pasa si una creación fue registrada, obviamente, pero esta creación después nos damos cuenta de que atenta contra, por ejemplo, el tema sanitario? Yo la hice hace un rato, el tema sanitario, pero ya está inscrita. En este caso, muchas gracias, licenciado. Miren, las obras literarias, en este caso no se puede hacer absolutamente nada, porque yo puedo incluso ahorita escribir un libro y decir que me encanta el COVID-19, pues, y que todas las formas de transmisión y que es el bicho más hermoso del mundo. Igual, es una obra literaria que con que sea original y yo soy el autor, pues no hay ningún problema. No habría ningún problema en este caso, licenciado, porque como le digo, no estamos hablando, por ejemplo, de una patente. Si fuera un medicamento o algo por el estilo, ahí sí hay acciones legales que se puedan entablar en contra de ellas. Pero en el caso de las obras literarias o artísticas o científicas, nos vamos principalmente al principio del libre, al derecho constitucional de libre emisión del pensamiento, ¿verdad? Entonces, no habría ningún problema en eso. No dejen de, perdón que agregue un poquito más, de poner atención, porque miren, hemos dejado nosotros de registrar cosas importantes que dentro de la San Carlos ha surgido, especialmente en derechos de autor, como los artistas, obras. Yo he visto, siempre me he puesto el ejemplo, ¿verdad? Han visto que cuando entramos a la universidad, a uno de los costados, veo yo como una especie de cráneo. Esa es una obra de arte. O inclusive nosotros hemos dejado que dentro de nuestras organizaciones estudiantiles tenemos lemas, eslogan, todo eso es parte de la protección que podemos darle a nuestra universidad o a nosotros mismos como autores. Entonces, si no hay alguna otra pregunta y no le dejamos el tiempo a la licenciada Sonia para que pueda dar las palabras de conclusión a esta actividad. Muchas gracias, licenciada Dorcas. También agradecemos al licenciado Víctor Manuel Barrios. Quería agradecerles a todos por su participación e invitarlos a participar en las próximas capacitaciones. De igual forma se van a estar publicando en Facebook, y cabe aclarar que se deben de inscribir por medio del link que se comparte por medio de un formulario, y quienes ingresan por medio del formulario tienen
el link posteriormente que se les envía para que puedan unirse a cada capacitación. El día jueves, el día de mañana jueves, tenemos 2 capacitaciones, el rol de las redes avanzadas en la investigación, donde tenemos un invitado de la Universidad del Valle, que es el ingeniero Luis Furlan. También tenemos mañana la capacitación sobre e-commerce para emprendedores en tiempos del COVID-19. Ambas son a las 10 de la mañana. Y acá tenemos la participación del gerente de comercio electrónico de la Cámara de Comercio. Son 2 capacitaciones muy útiles. Ustedes desde ya pueden inscribirse, ya está publicado en Facebook y se ha enviado también a algunos de sus correos. El día viernes tenemos también capacitación sobre búsqueda científica y el acceso al agua, esta es otra, el acceso al agua en la emergencia del COVID-19 y su impacto en los asentamientos humanos precarios y áreas rurales. Este está coordinado por la doctora Sandra Guerrero, coordinadora del programa de asentamientos humanos. Este será a las 3 de la tarde. Todo esto se va a estar publicando siempre por medio de Facebook y ahí ustedes podrán encontrar el link para poderse unir. También tenemos contemplado la capacitación, otra capacitación el miércoles 29 de abril, la otra semana, que mencionaba la licenciada Dorcas sobre aprendiendo sobre la titularidad de los derechos de la propiedad intelectual. Se va a estar publicando la invitación para que también puedan unirse y darle continuidad prácticamente a esta capacitación del día de hoy. También tenemos otras capacitaciones como acerca de APA, séptima edición y otros. Y también hay otra capacitación de modelos matemáticos, análisis de datos y COVID-19, entre otras. Está ética en investigación también, que estará a cargo de la coordinadora del Programa Universitario de Investigación Interdisciplinaria en Salud, la doctora Hilda de Abril, que el día de hoy nos acompaña. Esta será el martes 5 de mayo a las 9 de la mañana. Pero siempre todo esto se va a estar publicando para que ustedes puedan registrar su participación. Antes de cerrar, licenciada Dorcas, preguntaban si se va a compartir el material, las presentaciones. No sé si ustedes van a compartirlas, van a permitir o enviárselas al correo a quien esté interesado, no sé. Sí, licenciada, buenos días. Yo sí tengo una presentación bastante extensa, si no estoy mal. Hay algunos temitas que no di, pero igual creo que es importante que la tengan. Yo no tengo ningún problema en compartirla. Se la mandaría hoy por la tarde a la licenciada Dorcas para que ella me haga el favor de enviarla a donde corresponda, ¿verdad? Con mucho gusto. De igual manera, mi presentación puede ser, se las puedo reenviar, podemos enviar las 2 presentaciones. Muchas gracias. Entonces, ahí queda respondida la pregunta. ¿Se enviará a los correos que ellos indiquen o se podrá enviar a todos los que participaron hoy? Yo no tengo ningún problema en que lo envíen a... Igual, se les puede participar a todos, se les puede dar a todos, por supuesto. Hay algunas preguntitas ahí sobre las constancias de participación. Creo que eso va a ser más adelante que lo vamos a hablar, ¿verdad, Sonia? Así es, estamos ahorita organizándonos justamente para contemplar y poderles proporcionar esas constancias de participación. Lo único es que, como son bastantes participantes, puede ser que tarde un poquito porque estamos viendo lo de las firmas, ¿verdad? Solo quiero agregar que ahí dejo mi correo también por cualquier duda o algún tema específico que quisieran que nosotros ampliáramos. Muchas gracias. Muy bien, ahorita mismo. Licenciada, una pregunta, ¿cuál es la página de Facebook donde van a estar anunciando las próximas capacitaciones? Sonia, ¿usted tiene la página de Facebook? Es la página de la Dirección General de Investigación. Ustedes desde su Facebook solo escriben en buscar Dirección General de Investigación y ahí les aparece esa página que pueden ustedes accesar desde su Facebook. Como recomendación, entonces, pudieran subir ahí la carpeta con las presentaciones. Solo es una recomendación. Gracias.
Muchas gracias. Y justamente eso vamos a hacer, vamos a compartirlo por medio de Facebook. Gracias. Entonces, no hay más que decir, los esperamos en nuestra próxima actividad y, por supuesto, invitados a las diferentes capacitaciones que la Dirección General de Investigación está realizando. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación nuevamente. Quedo a la disposición del nombre del Ministerio de Economía y del Registro de la Propiedad Intelectual. Pongo a disposición los servicios que prestamos. Sin ningún problema, ya tienen mi correo electrónico y si ustedes quieren profundizar ya en un tema un poco más específico, con mucho gusto, solo lo organizamos y podemos dar la charla sin ningún problema. Les deseo un feliz día y espero que todos estén bien en casa, ¿oyeron? Perdón, solo una corrección. Les quería comentar que las presentaciones se van a compartir en un espacio en la página de la Digi, no va a ser en Facebook porque el Facebook pues queda abierto para hasta quienes no estuvieron acá. Entonces lo vamos a hacer en la página de la Digi y les vamos a mandar el enlace cuando ya esté para que ustedes puedan accesar a esas presentaciones. Muchas gracias a todos y los esperamos en las próximas capacitaciones. Gracias, licenciada Dorcas y al licenciado Víctor. Mucho gusto de saludarlos. Estamos para servirles. Un buen día.